siguiente video trata sobre temas adultos, los cuales pueden no ser adecuados para niños menores. Se recomienda discreción al espectador. Era la mañana del 20 de diciembre de 1879. La capa de nieve cubriendo la superficie congelada del río Saskatchewan del norte estaba cruzado por huellas de raquetas de nieve y huellas de perros, que convergían como los radios de una rueda en Fort Saskatchewan, y el puesto de la policía montada del noroeste, situado a aproximadamente un día de viaje río abajo desde el antiguo fuerte Edmonton, de la compañía de la bahía de Hutton, en la penumbra gris del crepúsculo invernal. En el patio de la prisión, rodeado por la empalizada recién construida del fuerte, entre la nieve que giraba, merodeaban unos 100 tramperos, Cree y Métis, muchos de los cuales estaban agrupados alrededor de un fuego que habían encendido la noche anterior desde la trampilla de la horca que se erguía cerca. Vinieron a presenciar la ejecución de uno de sus parientes, la primera horca formal, en la región conocida en ese momento como los territorios del noroeste. También estaba presente, es la guarnición de 20 hombres del fuerte, cuyos oficiales estaban firmes en abrigos, hechos de pieles de búfalo que habían apropiado de comerciantes de whisky hace solo unos años. Sheriff Eduardo Shard, quien había llegado arrastrándose desde el este de Fort Battleford, un arduo viaje en raquetas de nieve de unos 500 kilómetros o 300 millas, subiendo por el río Saskatchewan del norte, y los reverendos padres René Rimas y Hippolyte Leduc, sacerdotes oblatos franceses para las misiones católicas cercanas en Lac La Biche y Lac Saint-Anne, respectivamente. El padre Leduc estaba de pie en la plataforma del patíbulo. Su larga túnica negra le proporcionaba poca protección contra la temperatura gélida, que rondaba los menos 40 grados Celsius esa mañana. Menos 40 grados Celsius, que casualmente también son menos 40 grados Fahrenheit. A pesar del frío, el sacerdote recordó más tarde que el sudor fluía libremente por sus sienes y espalda. Todo su cuerpo estaba inflamado por la sombría emoción del momento. A su lado estaba un nervioso viejo soldado Métis, llamado Rogers, que se había ofrecido voluntario como verdugo, y el hombre condenado, un cazador robusto, de aproximadamente 40 años, de 1,95 de altura, llamado Swift Runner, con las manos atadas frente a él y su cuello rodeado por el... Noticias. A instancias del duque, Swift Runner se dirigió tranquilamente a la multitud que había venido a verlo morir, agradeciendo a los guardias de la montada, a quienes había sido confiado desde la detención la primavera anterior, por el trato amable que le habían mostrado, y expresando arrepentimiento por sus fechorías, a las que admitió libremente. Cuando quedó claro que el nativo grande había dicho todo lo que deseaba decir, el sacerdote comenzó a rezar en voz alta en latín, y los espectadores Cree rompieron en canciones de muerte de duelo en su propio idioma. En el punto álgido de su extraña cacofonía, el verdugo sacó la bola, llevando a Swift Runner hacia la eternidad, y administrando justicia por uno de los crímenes más horribles jamás cometidos en suelo albertano. De diversas fuentes primarias y secundarias, muchas de las cuales contienen detalles completamente inconsistentes entre sí. A lo largo de los años, algunos investigadores han unido estas incongruencias en crónicas fluidas, como los encontrados en el libro de 1950 de J.P. Turner, La Policía Montada del Noroeste, el libro de 1982 de T.W. Patterson, Forajidos del Oeste de Canadá, el libro de Colin Thompson de 1984, Swift Runner, y el libro de Chad Lewis y Kevin Lee Nelson de 2020, Wendigo Lore, además de artículos contemporáneos de periódicos, la mayoría de ellos insatisfactoriamente breves. Algunas de las mejores fuentes tempranas sobre la historia de Swift Runner incluyen concluir el testimonio del padre Leduc, quien visitó a Swift Runner continuamente en los días previos a su ejecución, en un esfuerzo heroico para salvar su alma eterna de la condenación. 3 días antes de la ejecución del cazador, Leduc escuchó la confesión completa de Swift Runner durante el sacramento de la reconciliación y recibió su permiso para compartir su espantosa historia con el mundo. El testimonio de Leduc se publicó en varios periódicos de Canadá y Estados Unidos, primero apareciendo en la edición del 9 de febrero de 1880 del Saskatchewan Herald de Fort Battleford, el artículo El último de los caníbales de Canadá, por el mayor Fred Bagley, publicado en la edición de julio de 1942 de la revista trimestral de la Policía Montada del Canadá, justo 3 años antes de la muerte del autor. Bagley fue uno de los oficiales originales de la Policía Montada del Noroeste y el recluta más joven en unirse a la fuerza, comenzando su carrera como agente y corneta a la tierna edad de 15 años. Acompañó a la fuerza en su épica marcha hacia el oeste, a través de las praderas en 1874, y ayudó a construir el fuerte en Fort Saskatchewan en la primavera de 1879. Bagley vigiló a Swift Runner durante su encarcelamiento y a menudo conversaba con el prisionero en su idioma nativo, el Cree, un idioma que aprendió durante sus 5 años de servicio
en los territorios del noroeste. La noche antes de su ahorcamiento, Swift, corredor o Kakisikuchin, como vagamente se refería a él, utilizando su crema, nombre, le presentó su pipa de fumar y su tabaskashin. Este último siendo una pieza de cuello con cuentas y piel, que servía tanto de bufanda como de talismán. El libro de 1882, 6 años en el noroeste canadiense, escrito por Jean d'Artigues, otro oficial original de la Policía Montada del Noroeste, quien estuvo presente en la ejecución de Swift Runner. La transcripción del juicio de Swift Runner, que se puede encontrar en la Biblioteca y Archivos de Canadá, en Ottawa, Ontario, y un artículo largo y discutiblemente cuestionable titulado Un asesino y caníbal indio. Crímenes horribles en el noroeste de Canadá, publicados por primera vez el 15 de enero de 1880 en el Ottawa Daily Citizen. Esta pieza proporciona detalles que no aparecen en ninguna otra testimonio contemporáneo, algunos de los cuales entran en conflicto directamente con el relato del padre Leduc. Detalles extraídos de este artículo han resonado a lo largo del siglo XX y XXI, en relatos posteriores de esta verdadera historia de terror canadiense. A pesar de un valiente intento del escritor Colin Thompson por formular una historia de fondo plausible para el villano de nuestra historia, poco se sabe sobre la vida temprana de Swift Runner. De acuerdo con una breve, colorida y quizás dudosa biografía contenida dentro del libro, no hay duda de que este es el caso. Dentro del artículo del Ottawa Daily Citizen, Swift Runner era la esposa de una pequeña banda de Cree de las llanuras que merodeaba el río North Saskatchewan, comerciando regularmente sus pieles por armas. Té y harina en Fort Edmonton. En 1875, la compañía de la Bahía de Hudson, con quien había construido una buena relación, lo recomendó como un empresario de confianza. La guía inteligente para los oficiales de la policía de Westmount, que estaban empezando a establecer su propio puesto de avanzada. A través de lo que ahora es el centro de Alberta. Su carrera como explorador policial, sin embargo, fue breve debido a su afición por el whisky. Un producto ilícito, que sin embargo encontró su camino al país, esquivando las patrullas de los Mounties. Swift Runner se volvió inusitadamente aficionado a él, proclamó el artículo, refiriéndose al licor clandestino. Y cuando estaba medio ebrio, era el terror de toda la región. 6 pies y 3 pulgadas de altura y de fuerza extraordinaria, era un cliente feo para encontrarse cuando estaba de juerga, y la policía le daba un amplio margen en tales ocasiones. Finalmente, su comportamiento se volvió tan escandalosamente malo que lo enviaron de vuelta a su tribu, pero sus viejos hábitos se le pegaron y convirtió los campamentos Cree en pequeños infiernos. El retrato de Swift Runner como una amenaza alcohólica entra en conflicto con su representación por el historiador de la RCMP, J.P. Turner. En su historia oficial de 1950 de la Policía Montada del Noroeste, Turner escribió sobre el robusto cazador Cree, describiéndolo de buen carácter. Era suave y confiable, un esposo considerado y extremadamente cariñoso con sus hijos. Pero Swift Runner sufría anormalmente de sueños perturbados, una de las maldiciones más insidiosas de la vida india. Continuamente veía, o creía ver, algunos de los espíritus que solían rondar en la mente de cada indio. Entre estos destacaba el Wendigo, el espíritu caníbal, instándolo a entregarse al canibalismo. El Wendigo al que Turner se refirió es un monstruo preternatural de leyenda Cree y Algonquin, también conocido como el Wendigo, Witiko o Wendigo, dependiendo de la afiliación tribal del narrador. En su artículo de 1982, Cuando irse a la psicosis, publicado en la edición de agosto de 1982 de Antropología Actual, el antropólogo Lou Moreno explicó: cuando hablamos del Wendigo, podemos distinguir al menos 3 categorías. El primero es un Wendigo como monstruos superhumanos, que pueden o no haber tenido antepasados humanos. El segundo es una categoría de seres humanos, cuyos miembros pueden o no haber sido considerados poseídos por el espíritu del monstruo caníbal. La tercera categoría es un síndrome psicótico específico de la cultura, cuyas víctimas están obsesionadas por un deseo compulsivo de comer carne humana. Moreno dirigió a los lectores interesados en familiarizarse con la primera categoría del Wendigo, el demonio corpóreo, del cual derivan la segunda y tercera categorías de este terror boreal nebuloso. Para leer el artículo, Witako entre los Tete de Bulle, escrito por el misionero Oblato, reverendo Joseph E. Guinard, y publicado en la edición de julio a octubre de 1930 de la revista Hombre Primitivo. El Witiko Guinard rodó entre los Ted De Pills. Boule, un pueblo que habla algonquiano del Alto Río San Mauricio, Quebec. Es un monstruo fabuloso, una especie de hombre gigante caníbal. Las personas mayores hablan a los niños sobre este ser malvado en un lenguaje velado y con voz susurrante, como si para engañarlo, y como si no debiera saberlo, están hablando de él. El premio Whittaker. Sin ropa. Verano e invierno. Desnudo.
y nunca la piel pasó era frío. negra como la de un negro. El huitaco no tenía labios. Su boca era terrible y amenazante. Su aliento pasó por su enorme... Dientes torcidos, con un siniestro Los silbido. ojos del Huitacao eran rojos brillantes. Grande y cubierto de sangre. Eran algo así como los ojos de un búho. Sus pies, que medían casi 1 metro, tenían solo un dedo, el dedo gordo. Sus talones eran muy largos y puntiagudos. Las manos del huitaco eran horribles, y los dedos y uñas parecían las garras de los grandes osos de montaña. La voz de los huíticos era estridente y terrible, y resonaba más que el trueno. El sonido de su voz era largo y prolongado, acompañado de aullidos temerosos. Cuando la gente lo supo, todos huyeron hacia los bosques y pantanos, buscando un lugar seguro donde esconderse. La fuerza de los huíticos es prodigiosa. Con un golpe o giro de mano, podrían despedazar perros o hombres. Ni flechas, ni hachas, ni nada en la tierra podía matarlos. Era casi imposible escapar de los de Whittaker. Parecían poder prever y saber de antemano dónde habían ido sus víctimas. Se decía que Swift Runner había soñado con este monstruo. Una señal segura según la tradición de Cree. Que pronto caería sobre sus folículos. Campana. Según Fred Bagley, el nativo atribuyó el inicio de estos sueños nocturnos a un evento que ocurrió durante un viaje de caza en el extremo norte. Está muy adentro de lo aburrido. Bosque. Que él Años hizo. atrás, en compañía de un joven, en lugar de llenar su paquete, Con carne de alce y oso, como habían anticipado. Swift Runner y su joven compañero no y pudieron luego se cazar el volvió juego. desesperadamente hambriento. Eventualmente, él niño sucumbió se al hambre. encontró su misión. Y los grandes cazadores, Para evitar un destino similar, devoró sus restos mortales. Este acto de canibalismo, tan repugnante para los sentimientos de los Cree, lo hizo vulnerable a la posesión por el Wendigo, que infundía en sus víctimas un deseo irresistible por la carne humana. En el otoño de 1878, Swift Runner dejó su grupo en Long Lake, o Athabasca Landing, el último situado en el río Athabasca, unos 130 kilómetros al norte de Fort Edmonton, y se adentró en el bosque para cazar y atrapar con su familia. Como era costumbre de los Cree, lo acompañaba su esposa, Charlotte, sus 6 hijos, su hermano, o quizás su cuñado, y su madre, o quizás su suegra. Las fuentes contemporáneas no coinciden en la extensión particular del desierto en el que Swift Runner tendió su línea de trampas. Padre Leduc, quien escuchó la confesión de Swift Runner, cabalgó hacia el campamento oculto por los nativos, a unos 128 kilómetros al norte de San Alberto, en el bosque boreal de lo que ahora es el Parque Provincial Cross Lake, justo al sur del río Athabasca. Fred Bagley, quien recibió su información de compañeros policías del noroeste de Monta, que estaban involucrados en el caso de Swift Runner, colocó el campamento de los nativos en la selva, a solo 48 kilómetros de Fort Saskatchewan. Tanto Jean D'Artigues como J. P. Turner afirmaron que Swift Runner hizo su campamento de invierno en la orilla izquierda del arroyo Sturgeon, ahora el río Sturgeon, un afluente del North Saskatchewan, que se encuentra a no más de 12 millas al noroeste de Fort Saskatchewan, en su punto más lejano. Y Prejudice on Counterpart. Coloca el seguro nativo a 50 millas al norte. o alternativamente en las colinas de Alce, casi 100 millas al este. Tomados juntos, estas diversas fuentes parecen apuntar al siglo XVI. Un tramo de milla de la naturaleza entre Athabasca Landing y la actual Gibbons, Alberta como el escenario probable del campamento de invierno de Swift Runner y el lugar de sus espeluznantes crímenes. Todas las fuentes coinciden en que, en la primavera de 1879, Swift Runner apareció solo en un campamento Cree en el lago Manawant, conocido en ese momento como el lago Egg, ubicado a unos 80 kilómetros al noroeste de San Alberto. Cuando se le preguntó por qué su familia no había venido con él, El cazador explicó que su madre y hermano salieron por su cuenta el febrero anterior, cuando escaseaba la caza, que sus hijos habían perecido posteriormente en el bosque por inanición y que su esposa se había disparado en la desesperación. Contó el mismo trágico relato a los misioneros en el sureño San Alberto, a orillas de lo que los Cree llamaban el Gran Lago poco después. Tragedias como las que Swift Runner afirmó haber vivido no eran desconocidas en el Boreal Wilderness, donde la caza mayor a menudo resultaba ser una fuente de sustento caprichosa. La historia podría haber sido creíble si no fuera por la robusta constitución del narrador. Swift Runner claramente no había sufrido los estragos del hambre, que decía que había devorado a su familia ese invierno.
Por el contrario, parecía estar bien alimentado. Como dijo su suegro en el juicio, no parecía muy O pobre. delgado, como si hubiera estado pasando hambre. Lo que más preocupaba era el comportamiento de Swift Runner. Según Fred Bagley, el gran cazador mostró un interés especial por los niños nativos huérfanos, a quienes los misioneros de San Alberto habían acogido bajo su protección, cuyos padres habían perecido en una epidemia de viruela que había azotado el país algunos años antes. Swift Runner entretenía a los huérfanos con historias de su excelente campamento en el bosque y se ofreció a llevarlos allí, una propuesta que los misioneros rechazaron sabiamente. Alarmados por la extraña historia, apariencia y conducta del cazador, doblemente perturbadora por las pesadillas ominosas que afirmaba que atormentaban su sueño por la noche, los misioneros de St. Albert alertaron a los Mounties en Fort Saskatchewan. Emilia, Bajo las órdenes del superintendente William Jarvis, el sargento Dick Steele, el hermano menor del más famoso montañés, Sam Steele, arrestó a Swift Runner y lo llevó a Fort Saskatchewan para ser interrogado. Allí, el cazador repitió la historia que había contado a los misioneros y a sus compañeros Cree, manteniendo que solo logró evitar el destino de sus familiares, hirviendo y comiendo su tipi de piel de alce. Sin convencerse, Jarvis asignó a un equipo de 3 hombres para acompañar a Swift Runner a su antiguo campamento de invierno, para que pudieran inspeccionar los huesos de su esposa e hijos. El grupo de 3 incluía al subinspector Sver Gagnon, al sargento mayor Dr. George Hirschmer y a un explorador e intérprete metis llamado George Washington Brazeau. Shackle Swift Runner del partido lo sentó en el carro del río Rojo de Brezo y se dirigió al norte, hacia la naturaleza salvaje. Después de cabalgar aproximadamente 48 kilómetros a través de la pradera, bosque boreal, un mosquete medio congelado, los Mounties se dieron cuenta de que Swift Runner los estaba desviando. Evidentemente y reacio. llevarlos a su antiguo campamento, Brazeau. El explorador mestizo sugirió que los policías podrían resolver su dilema, dándole al prisionero una especie de suero de la verdad, famoso en la frontera canadiense. Esa noche, mientras se sentaban alrededor de la fogata, los montañeses sirvieron una tetera de té, mezclado generosamente con tabaco prensado, preparando una bebida potente, que los Cree llamaban Maskiki Washboy, o té medicinal. Le dieron este elixir a Swift Runner, quien de repente se volvió muy hablador, seducido por Gagnon, quien fingió creer en su historia. El prisionero ebrio le contó a la policía montada que no había podido enterrar a sus familiares, debido al suelo congelado del invierno, y en lugar de eso, habían cubierto sus cuerpos con ramas de abeto, dejándolos desafortunadamente vulnerables a los osos y lobos. Antes de caer en un sopor etílico, prometió llevarlos a su tumba al día siguiente. La mañana siguiente, escribió Fred Bagley en su artículo, aún bajo los efectos, fiel a su promesa, el prisionero guió al grupo hacia la parte más espesa del bosque. Al acercarse al borde, se detuvo en seco, echó la cabeza hacia atrás y soltó un largo aullido similar al de un lobo. El subinspector Gagnon lo miró con severidad y murmuró: "Ja". Nos estamos calentando. Gagnon ordenó registrar los alrededores inmediatos, y antes de mucho, descubrieron el campamento abandonado de Swift Runner. Bagley describió el campamento como ubicado en un pequeño claro, en una isla en medio de un gran parche de muskeg, fácilmente accesible, ya que aún estaba parcialmente congelado. Algunos artículos de periódicos contemporáneos, por otro lado, afirman que el Cree había hecho su hogar de invierno en una cueva al pie de una colina. La primera evidencia que desmintió la historia de Swift Runner fue su tienda de piel de alce. No había sido hervida y comido, como había afirmado el nativo, sino más bien plegada y colgada ordenadamente sobre una rama de árbol, junto con algunas de las trampas del nativo. Los Mounties entonces tropezaron con los restos de la antigua fogata de Swift Runner, donde la horrenda magnitud de sus crímenes quedó espantosamente clara. Desparramados alrededor del epicentro del campamento había huesos humanos hervidos. Los fragmentos de carne desecada, que aún se adherían a estos tristes restos, mostraban huellas inequívocas de dientes humanos. Los fémures y otros huesos largos habían sido destrozados y la médula succionada. Entre estos esqueletos desmembrados había cabello, ropa y huesos. Usaban ropa, comían cráneos humanos, también hervidos, algunos aplastados con un hacha de guerra. Los cráneos habían sido partidos de tal manera que daba la impresión de que el perpetrador había intentado extraer los cerebros. Uno de los cráneos, los diminutos restos de una niña, estaba lleno de sangre. Con media pieza de bordado terminada, que evidentemente había sido introducido a través de una de las cuencas de los ojos.
en el aire. Se sentaron, pudriéndose, medio deshechos, para completar la escena infernal. Celebrado en pleno Las cajas invierno. torácicas desgarradas y extremidades esqueléticas, dispersas por el campamento, aún se parecían lo suficiente a los seres humanos vivos, a quienes una vez pertenecieron. Encontraron Escribió Bagley en su artículo. cosas tan horribles y nauseabundas que No son aptos para ser registrados aquí. Su sentido está girando. Los Mounties se enfrentaron a Swift Runner con su evidencia espeluznante de canibalismo y exigieron una explicación. El cazador siguió afirmando que su familia había muerto de hambre, pero admitió que se había alimentado de sus cuerpos, solo para sostener su propia vida. Luego les dijo a los policías que a aproximadamente 2,5 kilómetros de ese lugar encontrarían la tumba de su hijo adolescente, el mayor de sus hijos. Habría sido el primero en morir, dado que él mismo no estaba en las últimas etapas de inanición. Cuando su hijo murió, no se vio obligado a comerlo como hizo con los demás. Los Mounties siguieron las indicaciones de Swift Runner y encontraron el cuerpo demacrado del niño enterrado, donde dijo que estaría. Luego recogieron los 8 cráneos dispersos por el campamento principal, junto con algunos de los huesos, y enterraron el resto de los restos en el lugar. Al regresar la expedición a Fort Saskatchewan, Swift Runner fue llevado a una habitación en la que los huesos de su familia estaban dispuestos sobre una mesa y fue interrogado detenidamente. En lugar de mostrar miedo o remordimiento, los cazadores parecen considerar toda la situación como una gran broma. Cuando le pidieron que identificara los cráneos, metió los dedos en las cuencas de los ojos de uno de los más grandes. «Esta es mi esposa», dijo con una risa alegre. Eventualmente, Swift Runner confesó que su familia no había muerto de hambre, de hecho, sino que él los había matado y comido, aunque el policía había recuperado 8 cráneos de su antiguo campamento, sin incluir el de su hijo mayor. Mantuvo firme que solo había matado y comido a su esposa y a 5 de sus hijos. Su 6º hijo, su hijo mayor y el primero de la familia en morir, había sucumbido a la fuerza. Hasta la inanición, un hecho que Gagnoll y Hirschmer habían verificado. Se negó a revelar las identidades de las calaveras, 7ª y 8ª, diciendo solo que su madre y hermano se habían separado de su grupo antes de comenzar el asesinato, y que no sabía qué había sido de ellos. Swift Runner repetiría más tarde su escalofriante confesión al padre Hippolyte Leduc, 3 días antes de su ejecución, presumiblemente en lengua cree. Con el permiso de Hunter, Leduc presentó posteriormente la confesión para su publicación en la prensa. Su transcripción de la declaración Cree dice: «Estábamos acampados en el bosque a unas 80 millas de aquí. Al principio del invierno no sufrimos mucho. Había mucha caza. Maté muchos alces y 5 o 6 osos. Pero hacia mediados de febrero enfermé. Y para completar nuestra desgracia, los que estaban conmigo no encontraron nada que cazar. Pronto tuvimos que matar a nuestros perros y vivimos de su carne mientras duró. Habiéndome recuperado un poco de mi enfermedad, viajé a un puesto de la compañía de la bahía de Hudson, en el río Athabasca, y fui asistido por el oficial a cargo, y regresé a mi campamento con una pequeña cantidad de provisiones. Eso no nos duró mucho tiempo. Todos nosotros, es decir, mi madre, esposa y 6 hijos, 3 varones y 3 mujeres, además de mi hermano y yo, comenzamos a sentir los dolores del hambre. Mi hermano decidió comenzar con mi madre en busca de alguna presa. La hambruna empeoró cada vez más. Muchos días no tuvimos nada que comer. Aconsejo a mi esposa que comience con los niños y siga en la nieve las huellas de mi madre y hermano, quienes tal vez hayan tenido suerte de cazar un alce o un oso desde que nos dejaron. Por mi parte, aunque débil, espero que quedándome solo pudiera sostener mi vida con mi arma. Toda mi familia me abandonó, con la excepción de un niño pequeño de 10 años de edad que obstinadamente se negó a dejarme. Permanecí muchos días con mi hijo sin encontrar ninguna presa, y por lo tanto sin tener un bocado que comer. Una mañana me levanté temprano. De repente, un pensamiento abominable cruzó por mi mente. Mi hijo estaba acostado cerca del fuego, profundamente dormido, empujado por el espíritu maligno. Tomé mi arma y la apunté hacia el pobre inocente. Mientras desviaba la mirada, le disparé la bala. Entró en la parte superior de su cráneo. Aún así respiraba. Empecé a llorar. Pero, ¿de qué servía? Imposible traerlo de vuelta a la vida ahora. Entonces tomé mi cuchillo y lo clavé 2 veces en su costado. Lamentablemente, aún respiraba, y recogí un palo y lo maté con él.
Entonces satisfice mi hambre comiendo algo de su carne, y viví de ella algunos días, extrayendo incluso la médula de sus huesos. Unos días después, mientras vagaba por el bosque, desafortunadamente me encontré con mi esposa e hijos. Les dije que mi hijo había muerto de hambre, pero noté de inmediato que sospechaban la terrible realidad. Luego me dijeron que no habían visto ni a mi madre ni a mi hermano. No cabe duda de que ambos han muerto de hambre. De lo contrario, se habría sabido de ellos, ya que han pasado 7 meses desde entonces. 3 días después de reunirme con mi familia, el mayor de mis hijos falleció. Cavamos una tumba con un hacha y lo enterramos. Entonces nos vimos reducidos a hervir algunos trozos de nuestra tienda de cuero, nuestros zapatos y mantas de búfalo, para mantenernos con vida. Pronto descubrí que mi familia quería dejarme por temor a encontrar el mismo destino que mi niño. Una mañana me levanté temprano y no sé por qué estaba enfadado. Me parece que todos los demonios habían entrado en mi corazón. Mi esposa e hijos dormían a mi alrededor. Empujado por el espíritu maligno, tomé mi arma y puse el cañón contra su pecho. Le disparé. Luego, sin ninguna demora, tomé mi hacha y masacré a mis 3 pequeñas hijas. Ahora solo quedaba un niño, de 7 años, vivo. Lo desperté y le dije que derritiera algo de nieve para agua de inmediato. El pobre niño estaba demasiado debilitado por el ayuno prolongado como para reflexionar sobre el espantoso espectáculo ante sus ojos. Tomé los cuerpos de mis pequeñas y los corté. Hice lo mismo con el cadáver de mi esposa. Rompí los cráneos y saqué los cerebros, y trituré los huesos para obtener la médula. Mi pequeño hijo y yo vivimos durante 7 u 8 días de la carne, yo comiendo la carne de mi esposa e hijos, y él la de su madre y hermanas. Finalmente, dejé allí todos los huesos y comencé a Me excavar. separé del último de mi familia. La primavera había comenzado. Los patos llegaban y volaban todos los días a nuestro alrededor, y yo podía encontrar suficiente para vivir, pero me sentía reacio a ver gente. Luego le dije a mi hijo que después de algunos días conoceríamos a gente. Pronto sabrán que soy un asesino, y sin duda me harán morir. En cuanto a ti, no hay nada que temer. Di todo lo que sabes, no te harán daño. Un día maté muchos patos. Estaba a unos kilómetros de Egg Lake, donde vivían algunos parientes míos. Estaba sentado junto a la fogata cuando le dije a mi hijo que fuera a buscar algo a 5 o 6 pasos de distancia. En ese momento, el diablo se apoderó de repente de mi alma, y para vivir más tiempo lejos de las personas, y para eliminar al único testigo de mis crímenes, agarré mi arma, maté al último de mis hijos, y lo comí como hice con los anteriores. El corredor veloz fue juzgado por el asesinato de su familia en el verano de 1879, apenas evadiendo la justicia india a manos de sus parientes Cree, quienes decidieron desmembrarlo y cremarlo si lograba escapar de la cárcel de los Mounties. Ese método de enterramiento era la única forma segura de prevenir que un Wendigo volviera de entre los muertos. Los jurados incluían a 3 metis de habla inglesa y 4 hombres blancos, todos ellos fluentes en el idioma Cree. Presidiendo el juicio estaba el teniente coronel Hugh Richardson, un comandante de milicia nacido en Gran Bretaña y magistrado estipendiario, quien más tarde juzgaría al revolucionario metis Louis Riel y al jefe rebelde Cree Big Bear tras la rebelión del noroeste de 1885. Durante el juicio surgieron ciertos detalles sórdidos de los crímenes de Swift Runner, algunos de los cuales entran en conflicto con la confesión que el caníbal daría más tarde al padre Leduc. Como lo expresó Happy Turner en su Historia de la Policía Montada del Noroeste de 1950, obligó a uno de sus hijos a matar a un hermano menor y despedazarlo, y a este se lo comió. Luego mató a su bebé colgándolo de un poste de la tienda, y mientras cenaba, tiraba de las piernas del bebé para acelerar su estrangulamiento. También confesó que se había deshecho de su suegra, a quien reconocía que era un poco dura. Se decía que su hermano había corrido la misma suerte. Lo que hizo su acto aún más bárbaro fue el hecho de que mientras se entregaba a su orgía macabra, tenía montones de carne seca colgando alrededor del campamento. El 8 de agosto de 1879, el juez Richardson sentenció a Swift Runner a ser ahorcado en Fort Saskatchewan el 20 de diciembre de ese mismo año. Siguiendo la verdadera moda nativa, se decía que el cazador había recibido noticias de su destino con indiferencia estoica. Swift Runner pasó el resto de sus días encerrado en Fort Saskatchewan. En su artículo, Fred Begley insinuó que,
hasta el amargo final. El gran cazador Cree nunca perdió el antojo por la carne humana que desarrolló en el lejano norte durante esa fatídica expedición de caza años atrás. Frenchy escribió: un miembro enorme y particularmente bien alimentado de nuestro grupo era una fuente constante de diversión para el prisionero. Cada vez que el policía entraba en la sala de guardia, los ojos como platos del indio se regodeaban sobre la forma corpulenta. Sus labios se separaban en una amplia sonrisa. Guau, guau, serías una buena comida. Debe haber, levantando 3 dedos, esa cantidad de grasa en tus costillas. A Kaki Sikuchin le tomé mucho cariño, ya sea porque podía hablarle en Cree, o, horrible pensamiento, porque entonces era joven y tierno. En consideración a las muchas similitudes notables entre la leyenda de Wendigo y la demonología católica romana, que este autor ha explorado en un artículo anterior, quizás valga la pena mencionar que, según el padre Leduc, Swift Runner aceptó de todo corazón la fe católica romana en los meses previos a su muerte. Me conmovió especialmente la recitación de Leduc sobre la historia del ladrón penitente del Evangelio de Lucas. Recibió los sacramentos católicos de la reconciliación, la comunión y la unción de los enfermos, sin mostrar ninguno de los signos clásicos de posesión demoníaca. Y en Leduc, muerte cristiana verás. En su libro, Maurice Chadlewis y Kevin Lee Nelson señalan que los historiadores de hoy no se ponen de acuerdo sobre el lugar de descanso final de Swift Runner. Algunos creen que su cadáver fue enterrado sin ceremonias y se convirtieron en los vados de a un cementerio dentro de la prisión. Otros, citando artículos de periódicos de la época, creen que fue de manera apresurada. Enterrados en la nieve fuera del fuerte. Este autor, sin pruebas reales que lo respalden, para apoyar su teoría, parte de un conocimiento superficial de la creencia tradicional Cree, propone una tercera posibilidad. Cuerpo, a saber, que el cuerpo de Swift Runner fue recuperado por sus parientes y tratado de la manera que corresponde a un demoníaco Wendigo, es decir, desmembrado e incinerado, para que su fantasma nunca pudiera regresar a atormentar a los vivos. En el siglo y medio siguiente a la ejecución de Swift Runner, varios estudiosos se han preguntado sobre las fuerzas psicológicas que obligaron al cazador de árboles a masacrar y comerse a su familia. Profanar tabúes sacrosantos. Sociedad Cree. No de los primeros. Intentos de psicoanalizar este enigmático asesino en serie canadiense. Apareció en un artículo sin nombre, el 15 de enero de 1888. Canadiense. Problema del águila diaria de Brooklyn. Mientras se ignora los actos históricos de canibalismo cometidos por las primeras naciones en rituales marciales, la pieza, sin embargo, ilustra con precisión cómo las acciones de Swift Runner violaron gravemente el código moral de su pueblo. Por lo general, escribía el periodista, el afecto de un indio por sus hijos supera cualquier cosa conocida en la vida civilizada. Él es también un esposo amable y dedicado. Es difícil entender cómo un Swift Runner, aunque al borde de la inanición, pudo haberse llevado a la contemplación gastronómica de su familia. El indio norteamericano aborrece la idea de comer carne humana y considera a sus muertos con un respeto supersticioso que no puede ser sacudido. En su operación, Swift Runner desarrolló una perversión de cada instinto de un indio. Superó su afecto natural por aquellos que dependían de él, y luego superó todas las supersticiones de su alma. La única deducción razonable es que el hombre estaba loco. Entonces, si Swift Runner estaba incompuesto, su conducta es explicable bajo esa base. Mientras, si estaba cuerdo, no hay una solución satisfactoria para su gran desviación de los instintos dominantes y rígidos de la naturaleza india. Algunos antropólogos, como el mencionado Lou Moreno, argumentan que los horribles crímenes de Swift Runner fueron simplemente las acciones de un hombre desesperado, impulsado a cometer lo impensable por los intensos dolores de hambre. Otros, como los antropólogos estadounidenses Charles Bishop y Robert A. Breitman, han atribuido la masacre caníbal de Swift Runner a un trastorno mental hipotético, único para los Cree y Algonquin, al cual llaman psicosis Wendigo. Como Breitman lo expresó en su artículo, El Wendigo en el mundo material, publicado en la edición de agosto de 1988 de Etnohistoria. La frase psicosis Wendigo se refiere en la literatura académica a un trastorno psiquiátrico específico de los Algonquian, cuyos afectados experimentaban y actuaban según impulsos canibalescos obsesivos. Las creencias culturalmente presupuestas en la transformación del Wendigo se han entendido como componentes del trastorno, lo que lleva tanto a los afectados como a sus acompañantes a identificar síndromes psiquiátricos como señales de una condición monstruosa e inevitable. Una última perspectiva que sería imprudente ignorar es la de los parientes de Swift Runner,
los Cree de las llanuras del siglo XIX del norte de Saskatchewan. Ríos Assiniboine. Aunque pocas piezas contemporáneas mencionan este hecho, es absolutamente seguro que los amigos y familiares de Swift Runner habrían considerado su arrebato caníbal como prueba indiscutible de que había sido poseído por el Wendigo, el espíritu maligno devorador de hombres del norte. Cualquiera que fuera la motivación detrás de ellos, el horror de los crímenes de Swift Runner continuó resonando a través de la historia, perpetuando en la memoria cultural de Canadá la imagen de ese demonio voraz que los Cree llaman el Wendigo.